al libro de Daniel, capítulo 12. Dentro del libro de Daniel hay aspectos que se llaman proféticos, que habla no del tiempo de Daniel, sino una visión, una profecía, un mensaje de lo que iba a suceder más adelante en los tiempos. Y en el capítulo 12 habla precisamente de esto, porque comienza diciendo en el verso 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, se refiere al arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, pero dice aquí una clave, ¿verdad? Todos los que se hallen, ¿dónde? Inscritos, escritos en el libro. Se habla del libro de la vida. Entonces habla acerca de los mensajes de los últimos tiempos. En el versículo 4 le da instrucciones Dios a Daniel referente a esta profecía. Le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Un libro sellado era un libro que estaba lacrado con cera y con un sello para que nadie lo pudiera abrir. Cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo. ¿Cuándo iba a ser el tiempo? El tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, cuando dice muchos correrán, hay algunas interpretaciones sobre este versículo. Se habla de los viajes, de cómo la gente hoy se desplaza y cómo en estos últimos siglos, años, décadas, los transportes y mucha tecnología han cambiado. Por ejemplo, alguien ponía un ejemplo. Cuando George Washington fue del lugar donde vivía hasta Washington a tomar protesta como presidente de Estados Unidos, fue en carreta. Hizo el mismo tiempo de esa distancia que lo haría, por ejemplo, hace muchos siglos atrás Julio César, el emperador romano, caminando esa misma distancia en carreta. Pero de esos siglos para acá, la tecnología ha avanzado. Por eso dice aquí: muchos correrán de aquí para allá. Hay otra forma de traducirlo, dice: muchos se moverán de un lado a otro buscando el conocimiento. Aquí dice: y la ciencia se aumentará. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la inteligencia artificial. Y para comprenderlo primero vamos a entender que la palabra lo define. Artificial es algo que no es natural. Por ejemplo, cuando se hace un lago artificial, ¿qué significa? Un lago lo hace el hombre donde no había un ¿qué? Un lago. Cavan un pozo, le ponen unas capas impermeabilizantes, la llenan de agua y se crea un lago artificial, no natural. Por ejemplo, hay otros medios tecnológicos más avanzados. Cuando hablamos de un corazón artificial, es un corazón hecho con tecnología humana que permite que una persona pueda vivir cuando tiene fallas en su corazón, pero no es un corazón natural, es un corazón artificial. Entonces, la inteligencia artificial, la misma palabra indica que detrás de ella, ¿quién está? El hombre, ¿no? Quien la definió. ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Vamos a ir viendo algunos ejemplos para que nos quede más claro. Bien. Por ejemplo, se habla de la nube, donde están los datos. Por ejemplo, en su página de Facebook, usted se ha puesto a pensar, esas fotos que usted sube, ¿a dónde están? Dicen, están en la nube, pero no están en una nube, porque las nubes se condensan y llueven y desaparecen. ¿Dónde están esos datos, esas fotografías? No están las fotografías físicas, están los datos en lenguaje computacional que nos permiten tener acceso a esa información. Esos datos están en lugares que se llaman servidores,
que son lugares donde se almacenan datos de computadora y pueden estar en Estados Unidos o pueden estar en Europa o pueden estar en Asia. Ahí están esos servidores, ahí está esa información. Pasa algo muy interesante en este tipo de cosas que a veces no nos ponemos a pensar, pero usted cuando sube una foto de usted con sus hijos, como quiera, usted está dándole la facultad a esa empresa que se llama Facebook de utilizar esa fotografía, ¿no? Esa fotografía, aunque usted dice es mía, ya no es que, ya no es suya. Usted puede poner ahí quienes pueden ver esos datos, pero alguien puede tener esa información y publicarla en otro lugar, o copiarla y pegarla en otro lugar, o sea que esos datos ya no son suyos, usted se los está regalando a esa empresa. Y les voy a decir por qué va a haber complicaciones por eso. Es como para entenderlo también, cuando usted abre una cuenta en el banco, usted dice, yo tengo mi dinero ¿en dónde? En el banco, pero sucede algo que a veces no tenemos esa certeza, pero es la realidad. Cuando usted hace un contrato de depósito a la vista, que es un contrato de una cuenta de ahorro con el banco, cuando usted lo deposita, el banco no tiene una cajita donde mete su dinero, ¿verdad? Y ahí lo guarda, y cuando usted va y se lo pide, el banco va y abre esa cajita y se lo da. No, cuando usted lo deposita, el banco hace con ese dinero lo que él ¿qué? Lo presta, compra acciones, lo invierte en esto, lo invierte en otro. Usted le está prestando su dinero ¿a quién? Y dice uno, yo tengo mi dinero en el banco, ya no es mi dinero, ¿se lo presté a quién? Si por alguna circunstancia el banco quiebra, el banco se va a la bancarrota, hay un seguro que a usted le protege sobre los depósitos que usted hizo, pero hasta cierto punto, hasta cierta cantidad. Si exceden sus depósitos de esa cantidad, ese dinero usted ya ya lo perdió. Y usted puede patalear y enojarse y decir, es que es mi dinero, ya no era tu dinero, tú se lo diste a quién, al banco. Entonces algo así sucede con los datos que nosotros subimos, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, ya sea en WhatsApp, ¿no? Dice WhatsApp que los datos, nuestras conversaciones están cifradas, tanto al inicio como al final, que nadie puede tener acceso a esos ¿qué? Pues eso no es verdad, porque cuando hay un ilícito, cuando alguien hizo algo malo, se dan cuenta pueden tener acceso a toda la información que esa persona ¿qué? Voy a poner un ejemplo. Cuando ahorita el asunto de los jóvenes que desaparecieron en Ayotzinapa, en Estados Unidos tienen conversaciones entre militares y los malos, ¿no? A través de mensajes ¿de qué? De WhatsApp. ¿Cómo encontraron esos mensajes? No tienen los teléfonos, pero tienen ¿qué? Los datos que están en los servidores, ¿no? Toda su información, todas esas conversaciones que usted hace están en un lugar físico donde algunas personas tienen acceso a esa información, ¿no? Entonces, para ir entendiendo todo esto, ahora la inteligencia artificial funciona de esta manera, no es algo nuevo, ya tiene tiempo. Usted está en su página de Facebook y ve un video y le pone me gusta y estuvo varios segundos o minutos viendo ese video. Cuando usted va corriendo o navegando, usted ve que ese tipo de informaciones se le van presentando. Y uno dirá ¿qué? ¿Sabrán que lo que estoy viendo? Pues sí, lo saben. Ahora, no es que del otro lado de la computadora una persona esté viendo, checando lo que usted ve. No, es un programa que utiliza lo que se llaman algoritmos, que dice, que identifica cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, a qué le da me gusta, a qué le da que no le gusta, cuánto tiempo ve un video, qué tipo de película. Netflix le dice recomendaciones para ti. ¿Por qué hace recomendaciones para mí? Porque ese algoritmo ve el tipo de películas o series que yo veo, y por eso me dice, esto te va a gustar porque es más o menos lo que a ti te agrada. Todo eso es inteligencia artificial. Hoy ha avanzado de tal manera que no sé cuántos sepan, por ejemplo, que
en WhatsApp hay un chat que es de inteligencia artificial. Usted se suscribe, usted le puede hacer preguntas y ese chat le puede dar la información que usted necesita, aparentemente, o entre comillas. Por ejemplo, hace unos días les compartí un devocional, pero ese devocional no lo escribí yo, ese devocional le pedí a ese chat que lo escribiera, y ese chat ¿qué? Lo escribió. ¿De dónde saca la información? ¿Dónde está su inteligencia? Pues identifica, busca pasajes, busca más o menos qué información es la que yo quiero y me la presenta y yo ya veo si la utilizo o no la utilizo. Hay programas donde usted quiere que le hagan una presentación, por ejemplo, de física cuántica, le pone más o menos el tema y le hace una presentación en PowerPoint con varias diapositivas. Y entonces todo nos facilita el qué, el trabajo. Eso puede ser para bien o eso puede ser qué, para mal. Usted entra a una página de inteligencia artificial y puede usted pedirle que le haga un ensayo sobre un tema que le están pidiendo en la escuela y ese programa se lo va a hacer. Se lo va a hacer, le va a hacer las tareas, va a resolver incluso problemas matemáticos, todo tipo de cosas. Hay otros ocupaciones para esta inteligencia. Les decía hace unos días que hay algunas pistas que no existen como pistas para que cantemos aquí en la iglesia, y entonces había algunos programas donde se podía eliminar la voz, pero era complicado, a veces quedaba bien, a veces no quedaba bien. Hoy a través de la inteligencia artificial usted baja la pista en MP3 y ese programa con inteligencia artificial quita la voz y le deja solamente la música. Entonces hay muchas herramientas que son buenas, que nos van a facilitar la vida, pero a veces nos vamos a hacer dependientes. Es como cuando usted, para todas las cuentas, ya la gente utiliza ¿qué? La calculadora. ¿Cuántos de aquí saben dividir? Pero ya casi no ¿qué? No lo hacemos, ¿verdad? Dividir una multiplicación, unas sumas, restas, etcétera, ya todo vamos a ¿qué? Ya para escribir, ya también, usted está mandando un mensaje de texto y va buscando el que le autocompleta las ¿qué? Las palabras. Usted ya no se pone a pensar si lleva acento, si no lleva acento. No, todo aparentemente está facilitando la tecnología. Pero es como todo en la vida. Tiene sus cosas buenas. Hoy hay un programa también donde pueden, es un clon digital. Se toma usted una foto, habla, y ese programa lo identifica, ve sus facciones, ve su forma de hablar, su timbre de voz, todo lo copia, ok. Se hace un clon digital. Y usted quiere hacer una presentación, dar un tema, ya no tiene que filmarse, sino que ese clon lo va a hacer. Simplemente usted le suministra el texto, lo que usted quiere que ese clon diga, y lo va a decir como si fuera ¿quién? Usted. Hay iglesias donde el que dirige ya no es una persona, es un programa de inteligencia artificial. Usted ve a alguien, ¿verdad?, que le va a decir bienvenido, vamos a buscar este versículo, todo lo que se dice lo va a decir ese programa con una persona, con la imagen de una persona real o incluso con una persona inventada o ficticia. Y uno diría, bueno, wow, todo va siendo más fácil y nos va haciendo más cómoda la vida. Pero, así como hay cosas buenas, hay cosas que... Voy a ponerles un ejemplo. Cuando alguno de ustedes o alguno de nosotros a veces ha recibido algunas llamadas de extorsión, ¿no?, donde dicen, tenemos a tu familiar, y alguien grita y dice, mamá, y es tu hermano, es tu hijo, ¿verdad? Y uno se pone nervioso, aunque la voz ni siquiera se parece, la gente se bloquea y mucha gente cae en eso y va y deposita y entrega dinero, etc. Bueno, ahora imagínense, no le van a hablar, le van a hacer una videoconferencia y usted va a ver a su hijo o a su hija amarrado, golpeado, diciéndole que lo tienen secuestrado, pero realmente no está ahí. ¿Sí?
Porque así como el hombre busca hacer las cosas buenas con la tecnología, también el hombre busca hacer las cosas ¿qué? Malas. Y eso, y usted dirá, ¿de dónde va a sacar la información esa persona? Usted se la dio, porque usted subió fotos, subió videos, y usted ya, alguien puede saber quién es su hijo, quién es su pariente, quién es su papá, cómo habla. Todo se puede bajar de la misma lugar donde está la información. Entonces esto se va a prestar para una serie, y ya está empezando, una serie de situaciones malas, ¿no? Videos donde usted puede aparecer haciendo algo incorrecto, pero realmente no es verdad. Sin embargo, ahí está el ¿qué? El video. Hace unos días usted vería, ya los prohibieron, pero estaban sacando unos videos de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y Putin, el presidente de Rusia, pues actuando como si fuera el gordo y el flaco, haciendo cosas graciosas. Y usted veía a la persona, veía la cara, hablaban de la misma forma, se movían de la misma manera. Uno diría que efectivamente eran quienes, pero no. Si ahora una fotografía usted le puede dar movimiento a través de sus programas, ha visto que hay fotografías que abren los ojos o cantan una canción, etcétera. Todo eso es a través de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Hace muchos años, así como cuando se veían, por ejemplo, esos programas de El Superagente 86, en que hablaba por un zapato, ¿no? O hablaba a través de un teléfono, y uno decía, oh, eso es algo que es imposible, pero hoy en día usted puede hablar a través de su ¿qué? De su teléfono. Cuando las caricaturas de los supersónicos se veían videoconferencias, cuando usted hablaba con alguien más y se veía en la televisión y él también lo estaba viendo a usted, ¿no? También se veía como una cosa imposible, ¿no? Muy futurista, pero pues hoy es lo que hacemos a través de nuestro celular. Dice que la ciencia se aumentará, pero todo esto también es una señal del fin de los tiempos. Hace muchos años, vamos yendo a Apocalipsis, ahorita vamos a regresar aquí a Daniel. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 13. Hace muchos años salió una película acerca del Apocalipsis, y en esa película se hablaba de que la bestia que habla aquí en Apocalipsis, capítulo 13, era una supercomputadora. Y uno decía, bueno, es que es algo que ha de ser casi imposible. Bueno, hoy ya no es tan imposible. Vamos a ver el capítulo 13, dice del verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores cuyos nombres, siempre está aquí la clave, cuyos nombres ¿qué? No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice, si alguien tiene oído, ¿qué debe de hacer? Oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Cuando se habla del dragón o de la serpiente antigua, ¿de quién se está hablando en la palabra? Se está hablando de Satanás. Cuando se habla de esos cuernos, habla de principados, de potestades, de dominios. Dice aquí, fíjense, habla como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia,
cuya herida mortal fue sanada, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora, todo esto bien podría incluir en esto, lo referente siguiente. Esa primera bestia es una persona. Esa segunda bestia puede ser una computadora. ¿Qué hace esa computadora? Hace señales milagrosas para engañar ¿a quién? A la gente. Pero ese programa tiende a que la gente adore ¿a quién? A la primera bestia, al anticristo. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Veía un video, cuando estaba buscando información sobre esto, estaban presentando un video en no sé qué parte del país de Asia, que son budistas. Hay un robot que tiene cara de persona, aunque es de plástico, se ve que es de plástico, no piensan que la gente crea que es una persona, es un robot, una parte metálica y otra parte de plástico, pero tiene facciones humanas y hace gestos con la cara. Bueno, ese robot recita las enseñanzas de Buda y la gente va ahí y escucha las enseñanzas y pasan tiempo en meditación y hacen también oración y ponen sus manos esta imagen así y la gente dice, ay, qué bueno, qué bonito, es algo que es muy bueno porque nos lleva a la reflexión de la sabiduría de Buda. Bueno, si eso es el principio, una imagen que hable, una imagen que se mueva, una imagen como de estas características, pues ya está a la vuelta de la esquina. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, ese programa, esa imagen, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, la famosa marca de la bestia, que ha dado de que una serie de interpretaciones y de formas de entenderlo, ¿no? Hace muchos años decían que cuando empezaron a salir los códigos de barra en los productos, ya ven que antes, hace muchos años, no sé, a lo mejor los que tienen más o menos mi edad, usted iba al supermercado y en las latas, en todo lo que compraba, había etiquetas con el precio, ¿no? De colores, etiquetas normales, ¿no? Con un precio. Cuando uno iba a la caja, el cajero digitaba el precio, ¿no? Y lo pasaba, y el precio, y sumaba, y sumaba, y sumaba, y sumaba. Ahora no, ahora solamente pasan el artículo, ¿en qué? Ahora ya no se necesita ni siquiera cajero. Usted ha ido a Walmart y ya hay cajas automáticas donde usted mismo hace ya corrió usted a los cajeros, ¿verdad? Usted y yo, ¿verdad? Porque ese uso de la tecnología hace que las empresas prescindan ¿de qué? De las personas, ¿verdad? Usted paga ahí con efectivo o con tarjeta, le da su ticket o le da su cambio y ya usted mismo hizo su propia compra. Bueno, cuando salieron estas famosas etiquetas con los códigos de barra, que un lector infrarrojo identifica y entiende que usted pasa y dice, pues es un agua de esta marca, de tantos litros, y vale ¿qué? Y vale tanto. Bueno, cuando empezaron a salir estas etiquetas, muchos decían que era la marca de la ¿qué? De la bestia.
porque hoy ya no, pero en las primeras había 3 series de rayas dobles, que la raya doble era el 6. Entonces era 6, 6, 6. Bueno, no era la marca de la bestia. Cuando empezaron las vacunas del COVID, mucha gente decía, no te dejes vacunar porque es la marca de qué. No, es una vacuna, pero no es la marca de qué. La marca de la bestia va a ser tan fácil de obtener y a la vez tan fácil de entender de lo que se está tratando, porque dice que sin esa marca usted no va a poder ¿qué? Comprar, ni vender, ni va a tener derechos como ciudadano, porque ese programa lo va a identificar y va a saber. Hay un programa en Google donde si usted tiene sus datos abiertos, cada mes le manda un reporte. Mira, este es donde estuviste en el mes, y le dice a dónde fue, cuánto tiempo estuvo, por dónde se fue, por dónde regresó, qué caminos utilizó, qué carreteras tomó, todo lo que usted hizo, siempre y cuando usted traiga su teléfono. Ese reporte de Google le llega y uno dice, ay, qué bueno. Y utilizamos mucho ahora para ir a buscar una dirección, para ir a comprar algo, todo lo buscamos a través de Maps de Google. Bueno, todo queda registrado también, a dónde vamos, qué buscamos, qué fuimos a ver, etc. Entonces va a haber un control tan grande en todas las personas que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene esa marca en su mano derecha o en la frente. Hoy en día en Suiza ya se están poniendo esos chips debajo de la piel, en la mano. Esos chips es su información. ¿Quién es usted? ¿De dónde nació? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? También sus cuentas bancarias. Usted ya no necesita llevar su tarjeta de crédito para pagar, simplemente con que pase la mano. Lógicamente que ese chip las tarjetas se pueden clonar. La información que tiene su tarjeta, que es un chip también, se lo pueden clonar y pueden hacer compras por usted en otro lugar. Pero en este caso dicen, no, es más seguro porque ni modo que te roben a ti mismo, ¿verdad? Solamente tú puedes traer tu chip. Entonces dicen, eso va a ser más seguro. Sí, va a ser más seguro, pero le estamos dando todas las herramientas para que esto que está escrito en la palabra de Dios se cumpla. Vamos a regresar a Daniel, capítulo 12. Estamos viendo el tiempo del fin. Y vamos a ver cómo esta inteligencia artificial que ahora inicia, en lo que lo van encontrando les platico otra forma de utilizar esa inteligencia artificial. Hoy se van a poder hacer películas con gente que incluso ya está muerta. Va a haber un estreno, a lo mejor más adelante, una película de Pedro Infante, y usted dice, bueno, pues si ya se mató, ya se murió. Pero ese programa de inteligencia artificial va a permitir que veamos la imagen de esa persona que murió, que hable como él, que cante como él, que tenga las mismas características, de tal manera que pareciera que fuera ¿quién? Él, pero no es él. Entonces dice que en ese tiempo, vamos a leer otra vez desde el 1, se levantará Miguel. Miguel es un arcángel. Dentro de los arcángeles que hay en el cielo, hay diferentes acciones que hacen estos arcángeles. Por ejemplo, el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel es un mensajero de parte de ¿quién? De Dios. Fue el que le habló a Zacarías acerca de que iba a tener un hijo al cual le iban a poner ¿qué? Ese mismo arcángel Gabriel fue con la Virgen María para avisarle que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo y que iba a tener a un niño que se iba a llamar ¿cómo? Jesús.
El arcángel Miguel es un arcángel que pelea, es un arcángel que va en contra de el enemigo, el adversario, que es ¿quién? Satanás. Por eso dice aquí que habla que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo. ¿Cómo va a ser ese tiempo? De angustia, pero no de angustia como que pasamos la pandemia o que a veces hay escasez o en lugares donde hay guerra, no. Dice una angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, entiéndase, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos, aquí habla de la resurrección, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿cómo? Despertados. Pero, dice, unos para vida eterna. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Este es uno de los pocos versículos del Antiguo Testamento que hablan precisamente de eso. ¿De qué? De la vida eterna. Muchos se levantarán para disfrutar la ¿qué? La vida eterna. Y otros, ¿para qué se van a levantar? Para vergüenza y confusión, pero también perpetua. Los entendidos, o sea, aquellos que alcancen a entender estas cosas, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿cómo qué? Como las estrellas a perpetua eterna. Jesús decía, el que enseñe estas cosas, el que enseña fielmente estas cosas será llamado grande en el reino de los cielos. Pero el que las enseña mal, dice, va a ser llamado pequeño también. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Aquí dice que los entendidos, ¿qué les va a pasar? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, lo que leíamos hace rato, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, está hablando con un ángel, Daniel, en esta visión, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, la forma de interpretar estos tiempos es variada. Se habla aquí también de los 3 años y medio de la gran tribulación. Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas. Esta dispersión que se está hablando aquí, muchos la quieren entender o la entienden sobre la dispersión que sufrió el pueblo de Israel cuando fue a la cautividad. Cuando el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte, que se llamaba Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá. En el reino del sur quedaron 2 tribus. En el reino del norte quedaron ¿cuántas tribus? 10. Al reino del norte llegaron los asirios y se los llevaron cautivos a otras naciones de la tierra. Al reino del sur vinieron los babilonios, hicieron exactamente lo mismo. La diferencia es que de esas 2 tribus de Judá, pasado el tiempo, regresaron nuevamente a Jerusalén, a su tierra, cuando el regreso de Zorobabel, cuando habla la Biblia de lo de Esdras, cuando habla de lo de Nehemías, es el tiempo en que esas 2 tribus regresaron.
Pero las 10 tribus del norte se perdieron. Ya nadie sabe dónde quedaron. Entonces, cuando habla de la dispersión del pueblo santo, muchos lo entienden de esta manera y dicen que van a regresar. Hay por ahí una teoría un poco fantástica donde dice que esas 10 tribus de Israel es la nación de Estados Unidos, que allá fueron a dar los israelitas que desaparecieron de la cautividad del norte. Bueno, pero realmente no está hablando de eso. Lo que la palabra de Dios está hablando aquí es cuando la iglesia del Señor sea reunida y levantada por nuestro Señor Jesucristo. Dice que donde esté el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Habla que de donde quiera que estemos, dos estarán en el campo. ¿Qué dice? Uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán dormidos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Cuando esa dispersión, o sea, quiere decir, cuando la iglesia de Dios se levante para recibir a Jesús en el aire, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, dice Daniel, pero no entendí, no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están ¿cómo? En el versículo 4 le dijo el ángel a Daniel, mira, cierra el libro y sella las ¿qué? Las palabras. Cierra las palabras y sella el libro. Dice, esto está sellado y cerrado hasta el tiempo de ¿qué? Muchos, estamos en ese tiempo, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Qué nos limpia? ¿Qué nos emblanquece? ¿Qué nos purifica? Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Muchos han sido limpiados, emblanquecidos, purificados a través del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como muchos han sido limpios, también dice aquí, los impíos, aquellos que no temen a Dios, aquellos que no quieren nada con las cosas de Dios, los impíos procederán ¿cómo? Impíamente. Y ninguno de los impíos, ¿qué va a pasar? Entenderá. Lo están viendo y no lo entienden. Les hablamos y de todas maneras tienen un velo que les impide entender y conocer la verdad. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿qué va a pasar? Comprenderán. Los entendidos comprenderán. Entonces, hermanos, estamos en un tiempo donde es patente el asunto de las guerras. Guerra en Ucrania, guerra en Israel, hay muchas otras guerras en lugares en África, en Asia. Aquí mismo en México hay una guerra que no querramos entenderla. ¿Cuánta gente muere diario por la violencia aquí en México? Hay un estimado de 98 personas diarias. 98 personas diarias en todo el país. Pero aún estos datos como que están medios, simplemente en Guerrero el fin de semana murieron como 16 en enfrentamientos entre cárteles, entre ilícitos, etc. Entonces, hay guerras, hay rumores de guerras, hay pestes, acabamos de pasar la pandemia, y aquí también voy a hacer otro paréntesis. Apenas fue Laurita con Maraí al médico, ¿no? Y les pedí al médico que usaran ¿qué? Cubreboca. Usted y yo pensamos que ya el asunto de la pandemia, ¿ya qué? Hay mucha gente que está enferma. Nosotros mismos tenemos una gripa, o ya tengo tiempo que no sano de una tos, una gripa. ¿Puedo traer el mismo qué? Y no solamente el mismo virus, puedo traer uno peor y no me estoy dando ¿qué? Cuenta. Ya la gente anda como si nada. Es bueno cuidarse, es bueno seguir usando ¿qué? Cubreboca, porque el virus sigue su curso, sigue andando, sigue matando gente también. Entonces dice, hay pestes, hay terremotos.
lo que pasó también, desastres naturales como el de Guerrero. En fin, son señales de los últimos, y una de esas señales es de esta famosa inteligencia artificial, que está preparando el camino para la bestia, para el anticristo, para el falso profeta. Fíjense cómo Satanás es imitador, porque él no tiene poder para crear. Él no puede crear vida, no puede crear. Y entonces él quiere imitar todo lo que Dios hace. Pero Dios es un solo Dios, pero en tres personas diferentes. Dios Padre, Dios Hijo. Bueno, va a haber una criada del maligno en los últimos tiempos, que va a ser el anticristo, la bestia y el falso profeta. Entonces dice aquí, verso 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora, hay muchas formas de interpretar también esto. Miren, aquí es donde caen muchos hermanos en esa confusión de querer sacar las cuentas y le apuntan tantas fechas y tantos años. Simplemente entendamos que nuestro calendario está desfasado. Hoy estamos supuestamente en el año ¿qué? 2023 de nuestra era. De nuestra era significa después de ¿quién? De Cristo. Pero resulta que Jesús no nació en el año 0, sino que hay un error en las fechas y pudo haber nacido de 3 a 6 años antes o después. Podríamos estar en el 2020 o podríamos estar en 2018 o podríamos ya estar en 2026 realmente. Entonces, eso de las fechas es algo también muy relativo. Entonces hay mucha gente que le busca aquí, que le busca allá. Miren, desde que se ha quitado el sacrificio continuo. Ahora, muchos quieren interpretar esto cuando se destruyó el templo de Jerusalén, porque ahí continuamente se ofrecían los ¿qué? Había un sacrificio diario que había que presentar todos los días. Bueno, mucha gente podría decir, está hablando de eso, pero está hablando de otra cosa. Estamos hablando que es el momento del rapto. El sacrificio continuo es el poder que tiene la gente de aceptar el sacrificio de Jesús y que a través de ese sacrificio de Jesús sea perdonado de todos sus ¿qué? Sus pecados. ¿Hasta cuándo eso puede ser? Hasta el arrebato. Después del rapto, ya la gente ya no va a poder creer y ser salvo. Ya no va a estar funcionando ese texto que dice, cree y serás salvo. Ya no. Vas a creer y vas a tener que pagar con tu propia sangre, con tu propia vida. Cuando este sacrificio continuo, que está presente y es la oportunidad para todos aquellos que se arrepientan, será quitado. ¿Cuándo va a ser quitado? Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Dice, vuelvo a leer, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Esta abominación desoladora es lo que estamos hablando. Cuando ese anticristo se levante y hable palabras blasfemas en contra de ¿quién? De Dios. Y él quiera tomar el lugar de ¿quién? De Dios. Incluso va a ordenar que la gente le adore como si fuera Dios. Habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, estos días, usted los suma, los divide, esto, le mete, le saca. Lo que está hablando es de que el que esté en el tiempo de la gran tribulación, si se mantiene fiel, si no recibe la marca, va a tener oportunidad de ¿qué? De salvarse por su propia vida. Pero esa gran tribulación no va a ser para siempre. Tiene un lapso, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí está especificado en días. Y el verso 13 dice, tú irás hasta el fin y reposarás.
dándole a entender, mira, tú vas a morir, como todos los hombres mueren, pero también hay una promesa, dice, y te levantarás. ¿Para qué? Para recibir tu heredad al fin de los días. Hermanos, entonces todo lo que está sucediendo, todo lo que vemos en las noticias, cómo la gente no puede ponerse de acuerdo, ¿eh? Les decía, la humanidad se jacta hoy de decir, no, hemos puesto equipos en Marte, aparatos, robots hay en Marte que toman fotos, toman muestras, que hacen comparaciones, buscando vida en otro planeta. Dice, es algo maravilloso, pero no hemos podido erradicar la maldad sobre la tierra. La gente, hay niños que siguen muriendo de hambre. Y uno diría, ¿cómo es posible? ¿Saben cuánto se gastan en armas los países que están en guerra? Incluso los que no están en guerra. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto se gastan en armas? Lo que se gasta Estados Unidos en armas serviría para darle de comer a toda la población de África durante 6 años. Lo que se gasta en un año de armas. Entonces la gente sigue con su necedad. Vamos a ir para terminar a Apocalipsis. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 19. Amén. Verso 1. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud. ¿En dónde? En el cielo. Como hay gente que hoy en día no cree que vaya a ir a qué. No, es que no, nadie va a ir al cielo, todo va a ser aquí en la qué. Pero dice su palabra, el cielo y la tierra, más mis palabras. Después de esto oí una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Entendamos, la gran ramera es el sistema influenciado por el diablo en el cual se maneja la humanidad. Llámese religión, llámese política, llámese todo lo que habla del mundo. Esa es la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. ¿Qué ha hecho su esposa? Ahora la pregunta es, ¿nos estamos qué? O sea, ya es inminente, esto va a suceder de un momento a otro, pero el que se vaya va a necesitar estar escrito en el libro de la vida. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ese vestido que nos tenemos que poner, es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras que no es una fábula, no es un cuento, no es ciencia ficción.
son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿A quién debemos de adorar? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el Espíritu. Y dice nuevamente el verso 9, la segunda parte, dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Que el Señor nos bendiga.